Buen día, hermanos. Reciban un caluroso saludo de parte de la Iglesia Casa de Oración Manzanillo en este mes patrio. Le invito a que nos acompañe esta mañana y a que disponga su corazón para alabar al Señor. Vamos a alabarle con unos cantos un poco más mexicanos, entonces disponga este tiempo y su corazón. Pero primero, acompáñeme en su Biblia al Salmo 150. Yo se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así: Salmo 150. Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompetas, alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Le invito a que incline su rostro y nos pongamos en manos del Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, y en esta mañana te agradecemos porque podemos estar aquí, Señor, un día más, porque es un día más para darte la gloria solo a ti, Señor. Queremos alabarte, Señor, y exaltarte con todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, a amarte verdaderamente, Señor, a obedecer tus mandamientos y a alabarte con nuestra vida también, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos respirar un día más y podemos alabarte solo a ti, Señor, solo a tu nombre. Queremos exaltarte cada día, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has salvado, Señor, y tú eres digno de recibir toda alabanza y adoración. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro maravilloso Señor, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, si usted está respirando esta mañana, le invito a que alabe al Señor. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Dígale conmigo: alaben al Señor en su santuario. Alaben
se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que los trabajaron y no nos avergonzamos de los campos del Señor. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Dile trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, completando su labor, gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que los trabajaron y no nos avergonzamos de los campos del Señor. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. A su granero yo voy. A su granero yo voy.
inigualable, mis hermanos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Y yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Y yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Venga, mi hermano, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Sí, Señor. Ayúdenos a cantar este canto, hermano, un día a la vez.
viviste. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy esta flor es mucho dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Cántelo con nosotros. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Dígaselo al Señor. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Así es, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Acudimos a ti en estos momentos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Creador. Tú eres el Dios Todopoderoso, quien nos ayuda en la debilidad. Gracias, Señor, porque si atravesamos por enfermedad o por necesidad, Señor, tú no acortas tu mano para ayudarnos. Gracias porque podemos acercarnos a decirte que te necesitamos. Y lo hacemos con sinceridad en nuestro corazón, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, y más en estos tiempos, Señor, que tal vez que hay personas que están enfermas, Señor. Tal vez hay personas que tienen necesidad económica, Padre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos ayudes día a día. Sé tú quien nos guíe, Señor. Sé tú quien nos tome de la mano, Señor, y nos lleve por el camino perfecto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor, y te cantamos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Bien, hermano, pues prepárese para recibir la palabra del Señor. Prepare su corazón, prepare su Biblia y esperamos verle pronto. Hasta pronto. Señor les bendiga, hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos otra vez aquí para llevarles la palabra del Señor hasta sus hogares. Quiero invitar que junte a su familia, a sus hijos, preparen su libreta de notas, su Biblia, para que juntos esta mañana escuchemos una vez más la palabra del Señor. Antes que empezar la prédica, quiero comunicarles que ya pronto vamos a estar regresando a reunirnos aquí en la iglesia. ¿Cuántos quieren regresar ya? Todo el mundo, yo creo que todos, ¿verdad? Queremos vernos, queremos estar juntos para alegrarnos en la presencia de Dios. Estén atentos a los avisos que podamos ir dando para enterarnos
cómo es que vamos a regresar, cuáles son las condiciones que debemos observar para seguir cuidándonos de esta situación que estamos pasando y no compliquemos las cosas, acatando las instrucciones de salud que nos han comunicado y pues cooperando y poniendo nuestra parte para que el regreso sea agradable, que sea en paz y podamos gozarnos como ya lo hemos deseado desde cuando, ¿verdad? Pues gracias a Dios por darnos la vida y la salud que hasta hoy disfrutamos y con gozo compartimos este momento en la presencia del Señor. Una vez que le hemos alabado al Señor con los cánticos que en un momento o hace momento cantamos, vamos ahora a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Siguiendo nuestra serie de las parábolas de Jesús, hoy nos toca estudiar la lección número 10, que se llama Una lección acerca de la fidelidad. ¿Cómo se llama la lección, hermano? Una lección acerca de la fidelidad. Y hoy vamos a tratar o tocar 3 parábolas. Ya ustedes yo creo las han leído, ustedes ya los han analizado también, y se trata de las parábolas que están en el capítulo 24 y 25 de Mateo. La primera de ellas es los siervos sabios y malvados, la segunda las 10 vírgenes y tercero los talentos. Estas 3 historias enlazan el capítulo 24 y 25, van juntas, hacen un solo y simple punto sobre la importancia de la fidelidad a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estas parábolas hacen hincapié en la importancia de que representa y que también todos nosotros esperamos. Yo quiero preguntarle si usted está esperando que Jesús regrese. ¿Usted sabe que Jesús va a regresar? ¿Usted sabe que Él nos dio una promesa fiel de que una vez que estaría con el Padre y prepararía morada para nosotros, vendría por nosotros también? Eso lo hemos aprendido a través de la palabra de Dios y lo creemos también. Entonces, debemos estar hoy más que nunca expectantes de esa segunda venida de Cristo. Estas 3 parábolas precisamente nos hablan porque hablan de la importancia de la imposibilidad de conocer cuándo será ese momento, cuándo será ese día, el regreso de Jesucristo. Aquí, en estas parábolas, Jesús no nos está dando una fórmula o una manera de averiguar con precisión cuándo debemos esperar su regreso. Entonces, ¿cuál es el asunto principal de estas parábolas? Sería bueno preguntarnos. Y la contestación es muy simple. Es una exhortación de Cristo a sus discípulos. Escuchen bien, no es al mundo, es a sus discípulos. En este caso, a nosotros como iglesia, para ser fieles hasta que Él venga. Es una exhortación de Cristo a sus discípulos, a su iglesia, a ser fieles hasta que Él venga. Cuando los discípulos preguntaron al Señor Jesús diciéndole: Señor, ¿y qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo? En lugar de Jesús contestarles esa pregunta, les cuenta estas 3 historias o estas 3 parábolas. La parábola del siervo malo y bueno, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Muy bien, entonces empecemos con la primera, la parábola de los 2 siervos. Y para esto vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 51. La palabra de Dios dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está la historia de dos servidores, uno que es fiel y prudente y el otro que es malo. El verdadero carácter, como vemos aquí, del siervo malo, se manifiesta rápidamente en cuanto el Señor se va por una temporada. Él se dice a sí mismo que el Señor no va a volver pronto. Y esta manera de creer en Él elimina todo sentido de rendición de cuentas. Y por eso entonces se da una vida descontrolada. Golpea a sus consiervos, como dice la palabra de Dios, y aún come y bebe con los borrachos, o sea, se desobliga, hace a un lado el encargo que le dejó su Señor y vive la vida como Él quiere. El siervo fiel y prudente entiende que su ausencia del Señor en realidad aumenta la carga de responsabilidad sobre él. Él entendió que tenía que trabajar más duro y ser consciente, y más que nunca, porque sabía que al final tendría que rendir cuentas cuando su Señor regrese. Ya sea que el Señor regresara temprano o tarde, este siervo fiel quería encontrarse cumpliendo con paciencia sus deberes. A contraste y a diferencia del siervo malo, vio la ausencia de su Señor como una oportunidad para irse de fiesta, para irse de parranda. Se quitó toda preocupación y eludió cualquier responsabilidad. Hizo todo lo que su corazón malvado le inclinaba a hacer, porque no había nadie para verlo y no tenía sentido de responsabilidad. Cuando el Señor vuelve, de repente, cuando éste no espera, el siervo fiel es recompensado más allá de lo imaginable, es inmediatamente promovido a la posición más alta de autoridad y honor. Este es un cuadro de la recompensa eterna de todos los cristianos fieles. Ellos, como dice 2 de Timoteo 2:12, reinarán con Cristo. O como dice también Apocalipsis 20:6, si sufrimos también con Él reinaremos. Ellos son coherederos de Jesucristo, con Jesucristo, y serán glorificados juntamente con Él. Romanos 8:17. También dice que si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente también con Él seamos glorificados. El lugar de ellos en el cielo será una posición de muy alto honor y de recompensa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:21, que se sentarán con Él en su trono. El siervo malo representa a un incrédulo. Escuche bien esto. El siervo malo representa a un incrédulo que se engaña a sí mismo. Sí, que se ha identificado con la iglesia, se hace pasar como servidor, como maestro, como un ujier o como un miembro del grupo de alabanza, pero en realidad no ama al Señor ni espera su regreso. De hecho, parece creer que el maestro no volverá, o al menos no en corto tiempo. Y él dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, como dice Mateo 24:48 que leímos, y esa falta de fe estimula
su mal comportamiento. Simplemente el creer que no va a venir el Señor aumenta ese deseo de vivir como Él quiere, no haciendo caso al compromiso que le fue entregado de velar, de estar listo, de trabajar. Y cuando el Señor vuelva de pronto, y mucho antes de lo que él esperaba, el siervo malo será expuesto al instante como realmente es. Su castigo es tan severo como la recompensa del primer siervo. La Biblia dice en el versículo 51 que lo castigará muy duramente. ¿Tú puedes imaginarte eso? Que el Señor castigue muy duramente. Ni siquiera lo podemos imaginar, pero será duro. Y esto no es el final para este siervo malo, porque su porción será estar con los hipócritas. Dice la palabra, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto se refiere al infierno, por lo que sabemos entonces que este hombre era un incrédulo, que sí llegaba a la iglesia, sí conoce la Biblia, sí sirve a veces en la iglesia, pero no cree que Cristo vuelva otra vez. Esta actitud cínica de este siervo malo del regreso de su amo es ejemplo de incredulidad. Y tú sabes que la incredulidad es pecado. Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién ha sido condenado? El que no cree, el incrédulo. Y esto demuestra lo grave que es el pecado de burlarse de la promesa del regreso de Cristo. Hay gente que se burla diciendo, no, esto es puro cuento, es mito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Déjeme decirle que hay gente que viene a la iglesia que es un burlador de la segunda venida de Cristo. Tal vez no lo grite a todo mundo diciendo que no cree en la venida de Cristo, pero sus actitudes, sus acciones demuestran que no está esperando el regreso de Cristo y se está burlando de esa promesa, y este es un pecado grave. Esto es lo que precisamente estaba haciendo este siervo malo cuando su Señor se fue lejos. No creía que que su amo iba a regresar otra vez, y por eso se dio a la vida disipada, al desenfreno, no teniendo a alguien quien le supervisara, alguien que lo vigilara o alguien que estuviera atento de él. Él dijo, ahora soy libre para hacer lo que yo quiero. La gente incrédula así vive, no creyendo que Cristo está por llegar, vive la vida como mejor le parece. La misma gracia que nos ha salvado nos enseña, como dice Tito 2, 12 y 13, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, y no tardará. Entonces la lección que resaltan estas parábolas es el regreso de Cristo es inminente, está a la puerta, en un momento sucederá. Esto significa entonces que podría suceder en cualquier momento.
Filipenses 4:5 dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. En la palabra de Dios se nos enseña que debemos estar listos, que debemos estar expectantes, ocupados, obedientes, leales, totalmente preparados como el siervo fiel y prudente. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sería bueno preguntarnos a nosotros mismos, ¿de cuál siervo soy yo? ¿Fiel y prudente? ¿O ese siervo malo que vive su vida como bien le parece? Interesante. Vamos a nuestra segunda parábola, que son las 10 vírgenes, y que se encuentra en el capítulo 25, 1 en adelante. Notemos, y quiero recordarles una vez más, que ahora nosotros tenemos la Biblia separados los libros de la Biblia, clasificados en capítulos y en versículos. En el inicio no estaba esta división. La división de los capítulos de Mateo 24 y 25 y toda la Biblia fueron añadidas alrededor del siglo XIII. O sea, no hay interrupción entre una y otro capítulo. Entonces no hay interrupción entre una y esta otra parábola de los siervos malos y siervos sabios con la de esta de los 10 vírgenes. Las dos parábolas van de la mano y hacen hincapié en diferentes aspectos de una misma lección clave. Esta parábola de las 10 vírgenes enfatiza estar listos cuando Él vuelva. Esto significa que no debemos desmayar si tarda en venir. Es posible que tú mismo alguna vez hayas pensado, pero ¿cuándo vendrá el Señor? Ha tardado mucho. ¿Desde cuándo he estado escuchando, diciendo que Él va a venir y no ha venido? Bueno, esta parábola nos está diciendo que no debemos desmayar si Él tarda en venir. La verdadera disposición exige equilibrio en nuestras expectativas. La historia de la iglesia a través de los años está llena de personas de quienes han establecido fechas de regreso de Jesucristo pensando que habían encontrado el tiempo específico. Y muchos de sus seguidores renunciaron a sus empleos, vendieron sus negocios y sus empresas y se fueron a una montaña, en un lugar desierto, para esperar el sonido de la trompeta final. Todos ellos han sido decepcionados, han sido desacreditados, han sido desilusionados y de alguna manera difamados. Jesús prohíbe estrictamente, escuche bien esto, Jesús prohíbe estrictamente que nosotros pongamos fecha de su segundo regreso. Este es uno de los puntos principales de todo el discurso del Sermón del Monte en el Monte de los Olivos. Y es el mismo asunto que ilustra estas 3 parábolas. Por supuesto que sí creemos que el retorno de Cristo está cerca. Romanos 13:11 dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo es corto. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin se acerca, mas el fin de todo se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El no saber el momento del regreso de Cristo, tenemos que seguir siendo pacientes, diligentes, fieles. No importa cuánto tiempo nuestro Señor va a tardar en regresar. Segunda de Pedro 3,
9 y 10 dice: el Señor no retarda su venida, su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El Señor no retarda su promesa. Aunque muchos digan que ya se tardó mucho, Dios no lo ve así. Él es paciente y está esperando que todo mundo acepte a Jesús, que todos tengan la oportunidad de escuchar su mensaje de salvación y se arrepientan. Pero además Él va a venir como un ladrón en la noche, sin aviso, de repente, cuando menos lo esperan. Entonces, mientras esperamos su regreso, debemos permanecer fieles a nuestras responsabilidades. No podemos estar con brazos cruzados esperando que suene la final trompeta. Con el fin de enseñarnos por qué tenemos que estar preparados en caso de que su venida se retrase, esta parábola de las 10 vírgenes que acabamos de leer, o voy a leer, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron consigo lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que especificar o definir alguna fecha no es agradable delante de Dios, porque Dios no nos ha dado el poder definir una fecha para su regreso. Esta parábola de las 10 vírgenes, aquí aparecen 10 damas de honor invitadas a una boda. ¿Qué es lo que hace una dama de honor? Acompañar a la pareja para esa celebración especial y única. Toda la función de la dama de honor es estar presente para cuando se anuncie la llegada del novio, las damas de honor salgan a recibirle. La boda está llena de una serie de problemas que ninguna novia seguramente quisiera tener, porque se está haciendo muy tarde. El novio no ha llegado, ya es medianoche. Las damas de honor se han dormido, se han cansado, y sus lámparas ceremoniales se apagan. La mitad de ellas
vinieron con aceite suficiente, pero 5 de ellas otras no llevaron suficiente aceite para sus lámparas. Como leímos en Mateo 25, 1 al 13, habla de una boda. Y una boda a medianoche, marcada por el retraso del novio. El matrimonio en el judaísmo tenía 3 fases. La primera era la promesa de matrimonio formalizado mediante un contrato entre los padres de los novios. En esta primera fase, el padre del novio pagaba al padre de la novia una dote. Y se ha encontrado entre las costumbres antiguas de pueblos que esa dote que recibía el padre de la novia, pues no era para su gasto personal o de su familia, sino era guardada para cuando su hija casada tuviera alguna necesidad, ese dinero pudiera suplir sus necesidades, ya sea que el esposo estuviera enfermo y que no pudiera trabajar, o que también falleciera. Entonces ese dinero que se daba en dote era precisamente también como un depósito para alguna necesidad urgente para esta nueva familia. Entonces esto es lo que se hacía en la primera fase. Era formalizado mediante un contrato entre los padres de los novios. Y aquí el padre de la novia recibía la dote. En la segunda fase era el desposorio. Aquí había intercambio de votos y de regalos entre la pareja. Estaban legalmente comprometidos a casarse. La unión no podía ser rota excepto por divorcio, según Mateo 1:19, pero el matrimonio tampoco se consumaba hasta después de la tercera fase. Y en esta tercera fase era la fiesta de bodas. Y esto podía ocurrir hasta 1 año después de la segunda fase, o sea, del desposorio, y marcaba la finalización del periodo de compromiso con una celebración que duraba varios días. Y solo después de hacerse el banquete de bodas, la pareja empezaba a vivir junta. En este año de espera entre el desposorio y la fiesta de bodas, que podía durar hasta 1 año, en otras culturas había la costumbre de que en ese año el futuro suegro se llevaba a su futuro yerno al campo a trabajar. Obviamente su padre del novio debió pues enseñarle a trabajar, pero el futuro suegro quería asegurarse que el esposo de su hija en verdad hiciera bien el trabajo. Y era la prueba de fuego para él acudir con su futuro suegro al campo, a preparar la tierra, a cultivar la tierra, a traer leña, a todo el trabajo del campo. Y ese futuro yerno tenía que aprender cómo trabajaba en la casa de la novia. Igual también la futura suegra llevaba a su futura nuera a su casa, no a vivir sino periódicamente para enseñarle el trabajo del hogar. Y entre esas cosas importantes era enseñarle a la futura nuera lo que a su hijo le gustaba en la comida, en el arreglo de su ropa, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ella iba a servir a su hijo ya cuando se casara, a su esposo. Entonces este año era tiempo de preparación. También en esa fase, en algunas culturas se hacía que el padre le asignaba al futuro yerno una porción de su terreno para que en ese año él construyera la casa donde viviría con su hija. El padre de la novia mismo le ayudaba a construir esa casa de palos, de tablas o de adobe.
Entonces aseguraban así también que cuando ya casados tuvieran donde vivir. Son costumbres buenas. Bueno, volviéndonos a esta parábola de las 10 vírgenes y esta fiesta de bodas, nos está describiendo precisamente en ese primer día de la fiesta. La llegada del novio señalaría el inicio de las festividades y las damas de honor vendrían a su encuentro y le acompañarían a través de las calles de la ciudad o del pueblo a su destino, al lugar de la fiesta, con lámparas. En este caso, las damas llevaban lámparas, también se podía hacer con antorchas y con aceite como combustible. En este caso particular, el novio había demorado mucho en llegar. No se aclara por qué el novio era indiferente acerca de la boda o frío con su novia. Pero cuando por fin llegó a la medianoche, no estuvo dispuesto a esperar más para iniciar esa ceremonia. Todo estaba listo, excepto las 5 damas de honor que no llevaban suficiente aceite. Se notaba la molestia que sentía el novio. En primer lugar, no tenían excusa estas damas de honor de no llevar aceite, pues mantener las lámparas encendidas era su único deber. La irresponsabilidad de ellas era similar o hasta peor que la negligencia de este siervo que llegó a la boda sin estar vestido para la ocasión, de Mateo 22, 11 al 14. Este era un insulto para el novio. Y además encontrar aceite a esas horas de la medianoche era una misión imposible. En el versículo 10 de Mateo 25 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Notemos aquí que las insensatas se perdieron su venida. Su principal función era acompañar al novio como damas de honor, y fueron excluidos de la fiesta de bodas. Por lo tanto, deberían estar preparados para una posible demora. Finalmente, una vez que fueron a buscar aceite, regresaron pidiendo ser admitidas a la fiesta. Pero el novio ya había tomado su decisión. Ellas habían estropeado su único deber como damas de honor, y ahora interrumpían también la celebración, porque el novio mismo salió a responder. No fue el que cuidaba la puerta, no fue el que estaba organizando la fiesta, sino él mismo, porque en el versículo 12 dice: de cierto os digo, está diciéndoles a las 5 vírgenes que llegaron después con aceite, de cierto os digo que no os conozco. Y este es un eco terrible de lo que Jesús dirá a los hipócritas religiosos en el juicio final. Mateo 7:23: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terribles palabras. Y con mucha razón Jesús mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24 en adelante dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá:
os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Versículo 28 dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué palabras tan serias. Cristo, el novio, se acerca. Él puede llegar más tarde de lo que hemos esperado, pero debemos estar preparados para esa posibilidad. Eso significa entonces que debemos permanecer despiertos, velando y preparados para recibirlo. Que no se nos pierda esa oportunidad. No importa que tanto tarde en regresar, debemos estar listos y preparados. A medida que pasa el tiempo y su venida se acerca más y más, entonces la necesidad de velar también debe crecer más en lugar de disminuir. El único momento en que podemos prepararnos para Cristo es ahora mismo, porque su repentina llegada será el final de toda oportunidad. Después de eso no podremos hacer nada más. Los que no estén listos para Él cuando llegue, será completa y permanentemente excluidos de la fiesta de bodas. ¿Pueden ustedes imaginar lo que estas 5 vírgenes insensatas sintieron cuando escucharon las palabras del novio, diciéndoles, de cierto os digo, no os conozco? Eso debe haber dolido mucho a estas mujeres, porque la única función a la que habían sido invitadas no cumplieron. El único trabajo, el único deber, que era mantener las lámparas encendidas, no lo hicieron. Y aunque corrieron desesperadamente buscar aceite y encontraron, regresando no fueron admitidas. Vamos a nuestra tercera parábola, que es la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 31. Mateo 25, 14 al 30, Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda parábola. Las lecciones de estas 3 parábolas, la del siervo bueno y malo, la de las 10 vírgenes y de la parábola de los talentos, están entrelazados a propósito para ayudarnos a entender lo que significa ser fiel mientras regresa Jesucristo. Por eso la lección de hoy se llama una lección acerca de la fidelidad. Por ejemplo, la parábola de los siervos elogia la virtud del que está esperando, del expectante. La parábola de las 10 vírgenes es una lección sobre la paciencia ante la espera del novio. Y en esta la parábola de los talentos es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras esperamos su regreso. El creyente fiel debe seguir trabajando y planificando con la vista puesta en el futuro. Planificar con cuidado, con prudencia, no es contrario a vivir por fe. De hecho, también la falta de planes para el futuro no es fe en absoluto, es pura necedad. En Lucas capítulo 14, versículo 28 en adelante, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Jesús mismo está diciendo que necesitamos tener un plan de trabajo, un proyecto, un plan de acción, no de pereza, no de flojera. El personaje de los 5 talentos y de los 2 talentos está hablando de estos hombres que en cuanto se fue su señor, ellos inmediatamente se pusieron a trabajar. A diferencia de aquel que recibió un solo talento, fue con temor a cavar un pozo y enterrar el dinero de su señor. Esta parábola de los talentos elogia el trabajo fiel y la planificación prudente. En esta historia, un hombre rico viaja a un lugar lejano, y nombra a 3 de sus siervos como administradores con asignaciones específicas de sus riquezas hasta que él regrese. De ellos, 2 ponen el dinero a trabajar y fueron capaces de duplicar lo que el amo les había dado. Esta parábola es un claro recordatorio, mis hermanos, de que mientras esperamos debemos estar preparados para ese día, trabajando fielmente para el Maestro. Esta parábola nos recuerda que ya sea que Cristo regrese pronto o regrese tarde, Él debe encontrarnos ocupados en su servicio. Esta parábola de los talentos completa el triple equilibrio necesario: velar, esperar y trabajar. Este hombre rico que se fue lejos representa a Cristo, que nombra a sus siervos que se hagan cargo de sus asuntos. Espera entonces, por supuesto, que actúen como fieles mayordomos de los recursos que el amo ha puesto en sus manos. Este les da todo el poder para manejar sus riquezas, que deja a cuidado de ellos. El primero recibió 5 talentos, Mateo 25:15. Los otros recibieron 2 y otro 1. Miren, un talento no es una moneda o cierto tipo de moneda, sino una unidad de peso bastante grande.
El candelero que estaba en el tabernáculo pesaba 1 talento y eran 30 kilos de oro. Un talento griego pesaba un poco más de 25 kilogramos. Un talento romano pesaba 30 kilogramos. Un talento babilónico pesaba menos de 30 kilogramos. Por lo que entonces un talento no era una cantidad pequeña. Un solo talento, 30 kilos. Entonces el que recibió 5 talentos, quiere decir que recibió 150 kilos de oro, que no es nada cualquier cosa. Ahora, estos 150 kilos de oro fueron duplicados, de manera que este hombre al rendir cuentas entregó 300 kilos de oro. El que recibió 2 talentos, pues eran 60 kilos de oro. Fue y negoció y trabajó y le entregó a su señor 120 kilos de oro. A diferencia del que recibió 1 talento, 30 kilos, imagínense en su mente, ¿dónde cabe pensar enterrar 30 kilos de oro? ¿Qué estaba pensando él? Bueno, él mismo dice, tuve miedo, porque eres hombre duro, que recoges donde no esparciste, cosechas donde no sembraste. Pero enterrar 30 kilos de oro, nomás por el miedo, esto no cabe en la mente. A cada siervo se le dio responsabilidad de acuerdo con su carácter y de acuerdo con su capacidad. El primero claramente era el más hábil, el más confiable de los 3, por lo que se le concedió o se le encomendó la mayor parte de las riquezas de este señor, y demostró su capacidad y su carácter entregando lo doble de lo que había recibido. 2 de estos 3 hombres se pusieron a trabajar fielmente y cumplieron con su deber. El que había recibido 5 talentos inmediatamente fue y trabajó con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 talentos. Veamos una cosa, que a los 2 el Señor les dice lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Pero el tercero literalmente no hizo nada, sino enterrar el dinero que su Señor le había dado. Se aprovechó más bien de la ausencia de su amo para hacer lo que él quería hacer para sí mismo. Olvidó por ahí el talento, o lo enterró, con el miedo de que se lo robaran tal vez. Y tal vez también cayó su conciencia con la seguridad de que asimismo estaba evitando correr un riesgo. En realidad lo que estaba haciendo era eludir su deber. El viaje del amo fue largo. Dice que fue a un país lejano. Al parecer el viaje duró más de lo esperado y este retraso reforzó y alentó la negligencia de este siervo infiel. Estaba claro que no se encontraba preparado para dar cuentas cuando llegara el momento. Mateo 25:19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Después de mucho tiempo. ¿Cuánto ha tardado el Señor en regresar? Mucho tiempo. Lo que quiere decir que está a punto de regresar. Estos hombres que trabajaron sus talentos y duplicaron lo que su amo les dio, fueron honrados por su fidelidad y no por la ganancia que habían obtenido. La respuesta del Señor muestra que era un hombre amable y generoso. Él premió a los fieles administradores, dándoles más autoridad, mayores oportunidades y un lugar de gozo y favor. La recompensa de ellos claramente es el cielo.
que no es un lugar de un eterno aburrimiento. Está lleno de exaltación, de honor y de más oportunidades de servicio, y el más grande gozo de todos, la comunión con Jesucristo. Como leemos en esta parábola, el siervo malo intentó eludir su responsabilidad. Este es un ejemplo de trasladar la culpa con calumnias contra la bondad de su amo, porque nada de eso que él decía era cierto. Y aún así, si hubiera sido cierto, no era razón para la inactividad. ¿No debería mejor trabajar más duro porque su señor era exigente? Claro que sí, eso sería la mejor actitud, pero él no hizo eso. Simplemente se dio a la flojera. Si este siervo perezoso realmente hubiera creído que su señor era tan severo y exigente, lo peor que pudo haber hecho es enterrar ese talento en la tierra. Entonces el verdadero problema era la pereza malvada de este siervo. La verdad es que había perdido el temor y respeto a su señor. El castigo del siervo inútil es un recordatorio de que el hombre disoluto recibió un castigo severo. Versículo 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está claro entonces que el siervo inútil muestra que es un incrédulo. Pertenece a la misma categoría a aquel siervo malo de la primera parábola y a las 5 vírgenes de la segunda parábola, las que no se habían preparado para la fiesta de bodas. Esta parábola nos ofrece entonces una imagen mundano, descuidado, arrogante, en una absoluta indiferencia, desobediencia a su amo, obstinado en su comportamiento e infiel en todo el deber moral. ¿Qué es lo que enlaza estas parábolas? El impacto de estas 3 parábolas es una exhortación profunda con respecto a cómo debemos pensar acerca del regreso de Cristo. Una muestra la necesidad de pensar que el Señor no volverá pronto. La siguiente muestra la necedad de suponer o pensar que vendrá de inmediato, que no va a tardar. Y la tercera muestra la importancia de ser fiel sin pensar cuándo va a regresar. Estas 3 parábolas hablan de lo inevitable que es la venida del Señor y el juicio que también está muy cerca. Estas 3 parábolas contrastan la fidelidad y la incredulidad, la prudencia y la necedad, el estar preparados y la indiferencia o la flojera. Nadie en estas 3 parábolas tipifica a un cristiano carnal, a un cristiano a medias o a un cristiano tibio. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, no es término medio. Las 3 parábolas nos dan un mensaje claro y poderoso, como dice Mateo 13:35. ¿No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana? Luego Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué tremendo entonces. Sigamos velando, sigamos esperando y sigamos trabajando fielmente. Quiero leer una vez más Marcos para terminar
Marcos capítulo 13, versículo 32 en adelante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Velemos, esperemos y trabajemos. Esto es todo. ¿Lo podemos hacer sí o no? El de 5 talentos y 2 talentos pudo. El siervo fiel se mantuvo. Las 5 vírgenes provisoras, aprovisionadas con suficiente aceite, llegaron a la boda. Así es de que, ¿qué más nos falta? No más trabajar. Y yo sé que Dios ha hablado en nuestro corazón y seguirá hablando porque Él nos ama. Y no quiere encontrarnos flojos, con flojera, menos durmiendo. Recuerde que el siervo malo de la primera parábola, las 5 vírgenes insensatas que no se aprovisionaron, y este hombre de un talento representa a los incrédulos. De manera que entonces todo aquel hijo de Dios que ha entregado su vida a Cristo debe velar, debe esperar y debe trabajar mientras el Señor regresa. Esta es nuestra tarea, este es nuestro trabajo. Además tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, su presencia de Dios mismo para lograr este propósito. Velemos, hermanos, porque Cristo está a punto de regresar. Y cuando Él regrese, toda oportunidad acabará. No habrá más que hacer. Oremos a Dios que nos encuentre preparados, que nos encuentre listos, pero que nos encuentre también trabajando. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, una vez más te damos gracias. Tu palabra es muy clara, Padre, de lo que tú esperas de nosotros. Nos has dado consejo, nos has hablado al corazón. Hemos escuchado, Señor, una y otra vez que tú pronto vas a regresar. Y a veces no prestamos atención, no damos importancia a esta promesa que tú has dado, Padre, y que tú cumplirás en su momento. Ayúdanos, Padre, a no descuidar nuestra vida espiritual, a no descuidar nuestro servicio, sino cada día estar más listos, expectantes, preparados, esperando, Señor, con paciencia, sí, pero trabajando, Señor, ocupados en tu obra. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de aprender de estas 3 parábolas. Ayúdanos, Padre, a estar activos, a estar siempre fervientes, llenos de gozo, sirviéndote a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y espero que esta palabra quede en nuestro corazón, mis hermanos, y en verdad tomemos importancia a esta advertencia que el Señor nos ha dado hoy. Él está a la vuelta. Él está a la puerta y solo espera que tú y yo estemos preparados para ese regreso. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a sus hogares y que Dios los guarde. Nos vemos pronto.
al Señor cuerdas y flautas. Toquen al Señor cuerdas y flautas, pandero, arpa, danza y el shofar. Canten al gran Dios todo lo que respira, pues vida es del Señor quien se las dio. Toquen al Señor cuerdas y flautas, pandero, arpa, danza y el shofar. Canten al gran Dios todo lo que respira, pues vida es del Señor quien se las dio. Celebren hoy sus hechos poderosos, alaben su grandeza, su riqueza y su poder. Celebren hoy sus hechos poderosos, alaben su grandeza, su riqueza y su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Celebren hoy sus hechos poderosos, alaben su grandeza, su riqueza y su poder. Celebren hoy sus hechos poderosos, alaben su grandeza, su riqueza y su poder. Celebren hoy sus hechos poderosos, alaben su grandeza, su riqueza y su poder. Celebren hoy sus hechos poderosos, alaben su grandeza, su riqueza y su poder. Amén. Ya se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que los trabajaron y no nos avergonzamos de los campos del Señor. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya se acerca en el cielo la cosecha
de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Dile trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, completando su labor, gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que los trabajaron y no nos avergonzamos de los campos del Señor. Trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. A su granero yo voy, a su granero yo voy. Aleluya. Te amamos, Señor. Vamos a cantarle, mis hermanos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Y yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón.
Y yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Venga, mi hermano, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor. Con el corazón. Sí, Señor. Ayúdenos a cantar este canto, hermano, un día a la vez. Necesitado, te encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer.
Señor. Ayúdanos, Señor.